¿Se puede pasar Pokémon Platino solo con Pokémon de tipo veneno? Aquel tipo que tiene varios de los mejores diseños de Pokémon, pero que lamentablemente no es muy utilizado. Realizaremos este reto en una de las regiones más difíciles para lograr esto, ya que tendremos que enfrentar tanto líderes de gimnasio como alto mando que nos hacen counter directo. Por si fuera poco, agregamos las típicas reglas de Nuzlocke para más masoquismo. Con esto no sabía lo que me esperaba contra Cynthia, así que quédate hasta el final del video y acompáñame en este sufrimiento. Comencemos. Esta es la historia de Joya, una chica que es más tóxica que Chernobyl. Nuestro rival será nada más y nada menos que Naruto, un chico con problemas de disociación y ansiedad, al cual vamos a buscar y nos confunde con un vendedor de estupefacientes. Nos dirigimos hacia el laboratorio del profesor Serval, pero teníamos un problema: no teníamos Pokémon. Con esto a Naruto se le ocurrió que si pasábamos corriendo sin mirar atrás, no nos toparíamos con ninguno salvaje. Antes de ejecutar semejante estupidez, llega el profesor Serval y nos pregunta si amamos a los Pokémon. Tras responder que no, nos ofrece un inicial y aquí saben que mi Pokémon favorito es Turtwig, pero no lo usaríamos y por estrategia decidí escoger al pingüino con mala suerte. Ya con nuestro inicial enfrentamos a Naruto, al cual derrotamos con muchísima facilidad. Súbale la dificultad al tutorial, carajo. Con ello nos dirigimos al lago Veraz porque nuestro mononeuronal amigo quería atrapar al legendario del lago, pero terminamos encontrando al líder del equipo Galaxia. Sí, ese con las mismas cejas que Goku en fase 3. Luego fuimos al laboratorio, nos dan nuestro Piplup, al cual le colocamos Budew, el verdadero inicial que tendremos en esta aventura. Llegamos hasta Ciudad Jubileo, en donde el asistente del profesor nos llevaba a la escuela a aprender la tabla de tipos. Harta falta le haría a algunos esto, pero nos topamos con el detective este. Fuimos a la ruta de arriba y capturamos a nuestro inicial, un Budew al cual le colocamos Kurama. Para este video colocaremos nombres de personajes del anime, ya que nos quedamos sin nombres de suscriptores. Es por esto que te invito a dejar en los comentarios tu nombre para salir en el próximo video. En la cueva un poco más arriba encontramos a un Zubat, al cual nombramos como Alucard. Con esto hicimos la búsqueda de payasos para que nos dieran nuestro Pokéreloj y fuimos a la ruta 203 a enfrentar a Naruto, el cual no tuvo nada que hacer contra Kurama y Alucard. Luego de pasar un túnel llegamos a Ciudad Pirita, en donde tendríamos nuestro primer combate contra un líder de gimnasio. Y es aquí donde sentí que alguien nos estaba protegiendo desde arriba. Ya sea si crees en Dios, tu presidente o Goku, pues aquí se manifestó. Combate contra Rocco, uno de los primeros líderes más difíciles de Pokémon por su Cranidos que tiene un daño excesivo. Aquí mi estrategia sería que Kurama usara desarrollo para one-shotear a Cranidos. Es así como contra Geodude metí 2 desarrollos y Megagotar. Contra Onix otro Megagotar también y contra Cranidos quería paralizarlo, pero acabé fallando. Error que casi me cuesta la vida, quedando a ¡1 de vida! Algo nos estaba protegiendo y finalmente de un solo Megagotar se va deleteado y yo intentando de paralizarlo al pedo. Primera medalla y primer susto. Por obligación y para seguir la historia tuve que capturar al esclavo de MO por excelencia, el buen Bidoof. Que la verdad después de ver este corto de Pokémon ya no da risa, ahora me da pena. Enfrentamos al Team Galaxy en compañía del ayudante del profesor, tremendo dúo. No como uno que verán casi al final del video que me dejó peleando solo. Seguimos nuestro camino a Pueblo Aromaflor, donde tuvimos que vencer a varios del Team Galaxy, pero nada como el combate que se venía. El Prugly de Venus, Pokémon ilegalísimo que tiene nivel 17 cuando Glameow evoluciona en el nivel 38. Comenzamos el combate, nuestro Alucard vence a su gemelo con un par de ataques ala, contra el gato con obesidad atina al supersónico dejándolo confundido, pero que no sirvió de nada porque nos metió una finta que nos dejó a 7 de vida. Sacamos a Kurama, la maldita esperanza, el gato se golpea 2 veces, se activa la valla y nosotros atinamos la parálisis. Spameamos Megagotar y con esto logramos pasar una de las primeras piedras en nuestro camino. Con ello fuimos al bosque vetusto, en donde nos encontramos con esta chica de pelo verde, que debíamos escoltar hasta la salida. Combatimos juntas y luego de un rato logré atrapar al tercer miembro del equipo, Chaya-Puff, el Cascoon. Lo evolucionamos a Duxtox y ya en la ciudad siguiente nos toparíamos con nuestra peor pesadilla.
por el momento venía tranquila y nos regala corte. Alucard evoluciona a Golbat en el mejor momento posible y procedemos a vencer a la segunda líder de gimnasio, Gardenia. Aquí no mentiré. Estrategias las weas. Colocamos a Alucard y que spameara ataque ala. De hecho fue tremendo porque estando confundido y paralizado atinó todos y cada uno de sus ataques. Tremendo Alucard carajo. Nos devolvimos a la mansión embrujada en busca del cuarto miembro del equipo. Con esto nos encontramos a un Gastly y le colocamos Mieruko en honor a Mieruko-chan. Ya con estos 4 guerreros fuimos por el Team Galaxy nuevamente. Esta vez enfrentamos a Júpiter, otra con Pokémon ilegales, teniendo un Skuntank muy por debajo del nivel para obtenerlo, pero esto no nos importó. ¿Saben por qué? Porque no contábamos que Alucard con rayo confuso y sustituto se lo turbo papeara. Cada like es un aplauso para este guerrero. Antes de irnos de Ciudad Vetusta, Cynthia nos regala un huevo y nos pide que lo cuidemos mucho. Nos dan la bici y a seguir la aventura. Ya en Ciudad Corazón nos dan un Eevee que al igual que el huevo se fue para el PC. Entramos al salón de concursos Pokémon y encontramos a nuestra viejita. También hablamos con la líder Fátima para que se fuera a chambear y poder pelear con ella. Mieruko evolucionó a Haunter y llegamos hasta Fátima. Nuevamente abrimos con Alucard, el cual logró bajarse a Duskull, pero después de un intenso combate con Mismagius tuvo que dar el pase a Chayapov, el cual terminó de bajarse a Mismagius y le ganó en un mano a mano a su Haunter. Tercera medalla conseguida. Saliendo de Ciudad Corazón tuvimos otro encuentro con Naruto. Cada vez su equipo estaba mejor y necesitábamos la ayuda de todos para ganarle. Fuimos a unas ruinas en busca de algunos objetos. Luego dispersamos la neblina en una torre y nos topamos con un grupo de Psyducks que no dejaban avanzar, por lo que seguimos nuestro camino por otra ruta. Llegamos a la ciudad de la próxima líder y conocimos a este que sería el quinto líder de gimnasio de Sinnoh. Evolucionan Alucard y Kurama, dando paso a la cuarta líder, Brega. Alucard venció a Meditite y Machoke, llegando a Lucario un poco bajo de vida, aplicando un rayo confuso antes de irse, siendo este demasiado clave para la medalla. Entra Kurama y con parálisis y Megagotar termina dándonos la victoria. Fuimos a por 2 miembros más para el equipo. En esta ruta pantanosa encontramos a Gamabunta, el Krogan, y en el gran pantano atrapamos a Skorupi y le colocamos Milo como el caballero de Scorpio. Ayudamos a León en otro combate doble para así volver a Ciudad Pradera, en donde antes de combatir contra el líder tuvimos que enfrentar a Naruto, en donde nuevamente Alucard y Kurama tuvieron que echarse el equipo al hombro. Tras todo esto llegamos con el líder Manantial y aquí solo dependíamos de la fe y de nuestro Gengar que había evolucionado hace poco, el cual logra atinar el trueno que necesitábamos para bajarnos a Yarados. Con ese trabajo listo lo cambiamos por Alucard, que quedando a 3 PS se retira, dejando que Gamabunta y Kurama terminen al resto de su equipo. Pensé que todo se había calmado, pero un terrorista andaba plantando bombas en el gran pantano, por lo que fuimos, pero ya era demasiado tarde. Perseguí al culpable y le partimos la madre. Llega Cynthia como si nada hubiese pasado a darnos la medicina de los Psyducks. Sí, ¿recuerdan esos que no nos dejaban pasar? Pues qué conveniente, ahora tenemos cómo ayudarles. Les damos la medicina y llega nuevamente Cynthia, que no sé para qué me hizo venir si ella también vendría. Nos encarga ir a dejarle un talismán a su abuela en Pueblo Caelestis, porque sí, ahora nos tienen de repartidor. Llegamos al pueblo y vencimos a uno del Team Rocket, para luego entregarle el talismán a la vieja, la cual nos cuenta sobre los legendarios del lago, hasta que llega Helio, el Super Saiyajin fase 3. Gamabunta y Mieruko lo vencen sin mayores problemas y se marcha. Ah, y adivinen qué, sí, Cynthia me hizo venir al pedo. La muy cabrona terminó llegando aquí igualmente. Evolucionamos a nuestro Bidoof para que aprenda a Surf y fuimos a por la 6ª medalla, no sin antes pelear con Naruto nuevamente, el cual ya tenía la medalla, pero aún así terminamos venciéndolo, esta vez solo con ayuda de Mieruko y Alucard. Llegamos donde el 6º líder, Aceron. Qué nombre más original para un líder de tipo acero. Aquí por un momento tuve mucho miedo, y es que no tenía más que a Gamabunta para pegarle a los tipo acero, el cual apenas sí aguantó un rayo de Magneton. Con eso mis esperanzas eran bajísimas. Luego de muchos cambios y algunas oraciones logramos bajar a Stilix, dejando solo a Bastiodon. Contra este, qué decir,
Pokémon demasiado tanque y yo sin un buen atacante especial. Kurama casi se va al patio de los callados en compañía de Mieruko. Con esto tuve que entregar la vida de un soldado por la causa. Chayapov tuvo que partir, dejándome turno limpio para molestar con Alucard y finiquitar con Gamabunta. Nunca te olvidaremos, Chayapov. Zarpamos rumbo a la Isla Hierro, en donde ayudamos a Quinoa a vencer a un par del Team Galaxy. Me ofreció un huevo, pero ya había comido y no tenía hambre. Realmente para lo único que vine fue para obtener la piedra Dia, con la cual evolucionaría a Kurama. Luego, junto al resto, veíamos por la tele cómo estaban realizando atentados terroristas. Honestamente hubiera tirado chistes, pero terminaría funado y baneado. Fuimos al lago a investigar, no sin antes añadir a Milo al equipo. Vencimos a Saturno y Milo evolucionó en el proceso. Tuvimos que ayudar a León derrotando nuevamente a Venus, que de no ser por Milo, pues aquí perdíamos el desafío. Atrapamos un Tentacool, lo llamamos Koro por Koro Sensei, evolucionó y ya teníamos al sexteto que nos llevaría a la victoria. Fuimos a por Niberna, la séptima líder, la cual me sorprendió. Suele complicar el combate por su Frostlass y el granizo de Abomasnow, pero aquí directamente me fornicaron sin ese combo. Pero de todas maneras salimos ilesos. Ya con la séptima medalla fuimos hacia la base del equipo Galaxia en Ciudad Rocabelo. Nos infiltramos y escuchamos tremendo discurso revolucionario para enfrentarnos al Sin Cejas por segunda vez, dejando a Mieruko y a Alucard al borde de la muerte. Mañana mismo voy a rezar, lo juro. Liberamos a los legendarios, fuimos a Don Monte donde llevarían a cabo el ritual los del Team Galaxy y aquí tuve que vivir un combate doble nefasto. Teniendo tantos Pokés buenísimos, a Naruto se le ocurrió comenzar con un Munchlash, que solo usaba reserva, por lo que entenderán que el combate directamente fue un 2 contra 1. El Sin Cejas abre un portal y termina siendo llevado al mundo Distorsión, con lo que en compañía de Cynthia, que recién venía llegando, no te vayas a cansar tanto de ayudar, entramos al mundo Distorsión. Es aquí que luego de mucho parkour y puzzles terminamos encontrando a Helio y combatiendo por última vez con él. Combate honestamente difícil por el equipo que llevaba, pero conseguimos superarlo. Con esto llegamos donde Giratina y pues usamos la Master Ball. Le pusimos un buen nombre. Ya afuera de ese mundo nos dirigimos hacia el último líder de gimnasio. De camino hacia este nos topamos con un alto mando que nos pide que le subamos el ánimo al líder de gimnasio, ni que fuéramos psicólogos. Es así como llegamos con Lectro. ¿Recuerdan el spam de ataque ala en el segundo gimnasio? Pues aquí apareció el spam de terremoto. Con esto Milo casi se solea al team enemigo, pero requerimos que Mieruko finiquite el combate. Ya teníamos las 8 medallas, conseguimos cascada de parte de Yasmina y nos dirigimos rumbo a la liga. Pasamos por calle Victoria y aquí estábamos, a punto de terminar el reto. ¿Qué podría salir mal? Combate contra Naruto, que fue un calentamiento para lo que se venía. Con esto al fin comenzaba lo épico, papus. Alecran es el primero y todo su equipo parecía fácil, excepto por Scizor. No tenía nada de fuego para bajarlo rápido, por lo que después de bajar a Yanmega, Heracross, Drapion y Vespiquen, fue Milo con Terremoto el que acabó con la amenaza. Tras esto llegamos con Gaia, la cual sí fue un poco más fácil. Koro y Kurama hicieron todo el trabajo prácticamente one-shoteando a cada Pokémon rival. Llegamos con Fausto y pensé que sería igual de fácil que Gaia, pero nada más lejos de la realidad. No pude deletear Howdon ni a Infernape, lo cual casi me cuesta la vida de Koro. Con lo que finalmente Milo termina por bajarse a todos con Terremoto. Último alto mando, Delos. Y aquí nuevamente nos comíamos counter. El tipo psíquico nos deleteaba a todos. Sin embargo, confiábamos en que Mieruko se podía bajar a todo. Bueno, eso estuvo cerca. Su Bronzong fue lo más molesto, pero a duras penas lo bajamos. El problema era su último Pokémon, Gallade. Nadie se lo bajaba de un ataque y difícilmente sobreviviríamos a uno suyo. Con cero esperanza, usamos vuelo y... ¡tremendo golpe crítico! Siempre confié en mi team,
Nunca lo dudé. Tras esta puerta estaba la pesadilla de muchos y el amor de muchos otros. Pero sabes que amaría más que te suscribas. No me digas que ya viste los 5 videos de mi canal y aún no decides si quedarte. Sé que recién comenzamos, pero estamos mejorando por cada uno de ustedes. Tras esta pausa publicitaria cruzamos la puerta y el piano comenzaba a sonar. Así es como comienza el combate contra Cynthia, combate que empezaría para el orto, quedando Alucard en coma y saliendo Milo a mojar la camiseta. Tan pronto murió Spiritomb, llega el terror de todo Sinnoh. Cambio a Alucard y comienza mi plan. Tras confundirlo y envenenarlo, con 0 de fe hicimos el máximo de tiempo posible para conseguir que cayera con tóxico. Pero me di cuenta que los cálculos salieron mal. Koro no sobreviviría si lo dejaba ahí, así que volví con Alucard y comenzamos todo de nuevo. Volvimos a confundir y envenenar, dejando todo en la cancha, logrando que Alucard con 29 de vida se soleara a Garchomp. Pero recién estábamos comenzando. Tuve que sacrificar a Milo para entrar limpio con Koro, el cual con rayo de hielo congela a Togekiss. O eso pensé porque se descongeló en turno 1. Sin embargo, logramos ganar la pelea. Entra Roserade y tras otro rayo de hielo, dejé ir a Koro Sensei. Sayonara, Koro Sensei. Alucard remata y deja confundido a Milotic, dando paso para que Kurama con tóxico lo deje envenenado, aguantando un rayo de hielo en el acto. Di por muerto a Kurama sabiendo que Hierbalazo más tóxico lograrían acabar con su Pokémon, pero llega un crítico salvador para no dejar ir a nuestro inicial. Sin embargo, este no duró mucho, puesto que lo dejamos caer contra Lucario, aunque viendo la repetición pude haber sacado a Mieruko. Pero bueno, finalmente sale Gamabunta que con demolición termina con nuestro sufrimiento, logrando con esto derrocar a la campeona, llegando al Hall de la Fama y terminando el reto en memoria de todos nuestros soldados caídos. Si te ha gustado el video, te invito a ver este otro donde la pasé horrible jugando Pokémon Rocket Edition. Te aseguro que vale la pena. También únete al Discord de la comunidad, que está en la descripción. Sin más, que tengas una excelente semana. Adiós.